Entonces, en esta oportunidad voy a explicar las transformadas inversas de Laplace o la resolución de transformadas inversas de Laplace mediante fracciones parciales. En la anterior videoclase hemos visto cómo resolver transformadas inversas de Laplace aplicando solamente propiedades. En este caso vamos a resolver las transformadas inversas aplicando lo que son las fracciones parciales. Primero debemos recordar qué son las fracciones parciales. Son fracciones formadas por polinomios en las que el denominador puede tener forma lineal o cuadrática. Entonces, ¿en qué consiste formar las fracciones parciales? Suponiendo que mi denominador tiene forma lineal, es decir, en forma genérica a x más b. Mi fracción parcial va a ser igual a esto, es decir, a un coeficiente a sobre el mismo denominador, a x más b. Ahora, ¿qué ocurre si mi denominador es lineal, pero está elevado a una potencia? Es decir, son valores repetidos. Mi fracción parcial va a estar expresado de la misma forma, es decir, en el numerador la constante y en el denominador la misma función lineal. Pero, ¿qué va a ocurrir en este caso? Que voy a anotar la cantidad de fracciones parciales hasta llegar al exponente k. En otras palabras, tendría a sobre ax más b sobre ax más b al cuadrado hasta, como les decía, al llegar al exponente k. Ahora, ¿qué ocurre si mi denominador es una función cuadrática? Si mi función es cuadrática, mi expresión o mi fracción parcial va a tener esta forma: ax más b sobre el mismo denominador, ax al cuadrado más bx más c. Pero, ¿qué ocurre si esta función cuadrática está elevada a una potencia k? Ocurre algo similar con el anterior caso que expliqué de la función lineal. Voy a tener k funciones parciales, donde la diferencia va a ser el exponente. Mi primera fracción parcial entonces sería ax más b sobre ax al cuadrado más bx más c. Mi segunda fracción parcial elevado al cuadrado, el denominador, hasta, como les decía, al llegar a la potencia k. De esa manera entonces puedo expresar las fracciones parciales. Vamos a resolver entonces transformadas inversas de Laplace con fracciones parciales. Me piden determinar la transformada inversa de Laplace de s más 3 sobre s al cuadrado más 3s más 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Así tal como está, si ustedes observan la tabla de transformadas inversas de Laplace, no hay ninguna que me permita resolver. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a factorizar. Factorizo en dos términos, es trinomio de la forma. Saco la raíz cuadrada del primer término, que sería s, busco dos números que multiplicados me den 2 y sumados algebraicamente 3. Entonces mi denominador se convierte en s más 2 por s más 1. Ahora, acá, ¿qué es lo que hago? Voy a apartar mi fracción, anoto acá, y aplico fracciones parciales. Como ambas son lineales, ¿qué es lo que voy a tener? A sobre s más 2 más b sobre s más 1. Con este cálculo lo que voy a hacer es determinar los valores de a y b y hago las operaciones que correspondan. Mi primer miembro mantengo tal como está, en el segundo saco como un denominador. Como los denominadores son iguales, desaparecen y me quedaría solamente el numerador. S más 3 igual a S más 1 más B, S más 2. Ahora, ¿cómo hago para determinar el valor de A y B? Porque eso es lo que necesito, A y B, para poder determinar la transformada inversa de Laplace. Una forma es suponiendo valores. Generalmente, cuando todos los términos son lineales, puedo resolver de esta manera, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, voy a suponer valores de S para determinar A y B. Supongo S igual a menos 1. Si se fijan, ¿qué va a ocurrir? En lugar de S reemplazo el menos 1. Menos 1 más 3 va a ser igual a menos 1 más 1 más B, menos 1 más 2. ¿Qué ocurre en este caso? Desaparece el término de A, se anula. Por lo tanto, puedo determinar el valor de B, que es igual a 2. En el otro caso, voy a suponer S igual a menos 2, para que se anule el término B. Reemplazo y obtengo, fíjense, al reemplazar, desaparece el término B y puedo determinar
el valor de a, que es igual a menos 1. ¿no? Esta es una forma de resolver fracciones parciales. Tengo que b es igual a 2 y a igual a menos 1. Ahora reemplazo. Acá teníamos nuestras fracciones parciales, entonces Laplace a la menos 1 de a sobre s más 2 más Laplace a la menos 1 de b sobre s más 1, que es este segundo término. Reemplazo mis constantes, a vale menos 1 y b vale 2. Separo, saco las constantes fuera del signo de la transformada inversa y finalmente aplico la fórmula que corresponde. En este caso, para mi primer término sería e a la menos 2t, y el segundo más 2, e a la menos t, y está resuelta esta transformada inversa de Laplace con fracciones parciales. Otro ejemplo. Mi transformada inversa de Laplace a determinar es s al cuadrado más 3s más 1 sobre s más 1 al cubo. Ahora, ¿qué hago en este caso? Si observamos, ya está factorizado. Entonces voy a aplicar directamente fracciones parciales. Mi expresión es esta. ¿Cómo van a ser mis fracciones parciales? Tiene una potencia, el s más 1. Es lineal y está elevado a una potencia. Por lo tanto, sería de la siguiente manera. A sobre s más 1 más b sobre s más 1 al cuadrado y más c sobre s más 1 al cubo, que es la potencia de la expresión o de la función lineal. Ya tengo aplicado mis fracciones parciales. Ahora hago las operaciones que corresponden. El primer miembro mantengo tal como está. En el segundo miembro saco como un denominador y me quedaría la expresión s al cuadrado más 3s más 1 igual a s más 1 al cuadrado más b, s más 1 y más c. Tengo que determinar en este caso las constantes a, b y c. ¿Cómo resuelvo en este caso? O sea, no me conviene suponer valores. ¿Por qué razón? Porque porque están elevados al cuadrado y esta parte es lo mismo en estos dos términos. Entonces voy a resolver de la siguiente manera. Tengo ya mi ecuación formada, hago desaparecer los paréntesis, simplifico y me quedaría esta expresión. S al cuadrado más 3s más 1 igual a s al cuadrado más 2a más b, s, más a más b y más c. ¿Qué es lo que he hecho acá? Fíjense, acá tengo s al cuadrado más 3s más 1. Entonces, he agrupado los términos o los coeficientes de s al cuadrado. He agrupado también los términos o los coeficientes de s y finalmente he agrupado los términos independientes. ¿Para qué he hecho eso? Para formar ecuaciones igualando sus coeficientes. En el caso de s al cuadrado, tengo a, el coeficiente de s al cuadrado del segundo miembro es a, del primer miembro es 1, entonces a va a ser igual a 1. El término en s, tengo que 3 es igual a 2a más b, estoy igualando también coeficientes, de ahí puedo determinar el valor de b y es igual a 1. Y los términos independientes, 1 es igual a más b y más c, de ahí determino que c es igual a menos 1. Ahora reemplazo en mis fracciones parciales. A vale 1, b vale 1 y c vale menos 1. Acá el signo ya lo saqué fuera de la transformada inversa de Laplace. Este primer término no hay problema, voy a resolver directamente por tablas. En este segundo caso, voy a aplicar la propiedad de traslación primero, antes de determinar la transformada inversa de Laplace del resto. ¿Qué me dice la propiedad de traslación? En este caso a vale menos 1, entonces anoto, según la propiedad de traslación tendría e a la menos t, y acá adentro me va a quedar 1 sobre s al cuadrado, menos, acá lo mismo, aplico la misma propiedad de traslación, e a la menos t y me quedaría 1 sobre s al cubo. Y finalmente, mi primera transformada inversa va a ser e a la menos t, según tablas, e a la menos t, la transformada inversa de este término es igual a t, menos e a la menos t, transformada inversa de 1 sobre s al cubo es t al cuadrado sobre 2. Entonces mi transformada inversa de la expresión inicial que me dieron es, ya factorizando, e a la menos t que multiplica 1 más t menos 1 medio t al cuadrado. Y está resuelta mi transformada inversa de Laplace. Otro ejemplo. En este caso me piden resolver
la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s por s al cuadrado más 1. Ya está factorizado también. Aplico las fracciones parciales. Tengo esta fracción. ¿A qué va a ser igual? Este término es lineal, entonces tendría a sobre s. Este otro término es cuadrático o de segundo orden, entonces tendría bs más c sobre s al cuadrado más 1. Ya tengo mi expresión en función de fracciones parciales. Saco el común denominador, desaparecen los denominadores y me quedaría que 1 es igual a que multiplica s al cuadrado más 1 más paréntesis bs más c que multiplica a s. Hago las operaciones que corresponden nuevamente. Mi expresión final sería 1 igual a más b, s al cuadrado más cs más a. Ya he separado los coeficientes en s al cuadrado, en s y los términos independientes. De esta forma se forman tres ecuaciones de las que voy a determinar las constantes. La primera, s al cuadrado. En el primer miembro no tengo s al cuadrado, por lo tanto es 0. 0 va a ser igual a más b. El término en s, c va a ser igual a 0. Tampoco tengo s en el primer miembro. Y el término independiente, que es igual a 1. Ya tengo el valor de mis tres constantes. Hago el reemplazo. Laplace a la menos 1, a sobre s. A vale 1 sobre s, más Laplace a la menos 1, bs más c. b vale menos 1, s y c vale 0. Por lo tanto, se convierte en esta expresión, mis transformadas inversas de Laplace. Y la solución va a ser en forma directa a partir de la tabla de transformadas inversas de Laplace. De mi primer término, Laplace a la menos 1 de 1 sobre s es igual a t. Transformada inversa de Laplace de todo este término es igual al coseno de t, y está resuelto también esta transformada inversa de Laplace. Otro ejemplo, me piden resolver la transformada inversa de Laplace de s menos 1 sobre s más 3 sobre s al cuadrado más 2s más 2. Acá, si observamos, tengo un binomio y acá un trinomio elevado al cuadrado, o de segundo orden más bien. Si se fijan, no puedo factorizar, entonces voy a mantener de esa forma y voy a aplicar fracciones parciales. Separo la fracción y va a ser igual a lo siguiente. Esto es lineal, entonces tendría a sobre s más 3. Este segundo término es cuadrático, por lo tanto va a ser igual a bs más c sobre s al cuadrado más 2s más 2. Hago las operaciones que corresponden, saco el común denominador, simplifico denominadores y separando términos obtengo lo siguiente, que s menos 1, mi primer miembro es igual a más b por s al cuadrado más 2a más 3b más c por s y más 2a más 3c. Es decir, tengo mi coeficiente de s al cuadrado, mis coeficientes de s y mis coeficientes del término independiente. De esta forma voy a igualar coeficientes y se van a formar estas tres ecuaciones. A más b, el término s al cuadrado, no tengo s al cuadrado en el primer miembro, entonces va a ser igual a 0. Término en s, 2a más 3b más c, ¿a qué va a ser igual? Al coeficiente 1. Y finalmente 2a más 3c. 2a más 3c es igual al término independiente del primer miembro, que es menos 1. Ya, en este caso se ha formado un sistema de ecuaciones con tres incógnitas. Cualquier método para resolver sirve para determinar los valores de a, b y c. Yo he obtenido los siguientes valores: para a, menos 4/5, para b, 4/5 y para c, 1/5. Esos son los valores de los coeficientes a, b y c. Entonces, como ya tengo esos valores, voy a reemplazar en mis fracciones parciales. Si recuerdan, teníamos dos fracciones parciales. Laplace a la menos 1 era a sobre s más 3. Como a vale menos 4/5, ya he reemplazado. La segunda transformada inversa era bs más c. bs vale 4/5 y c vale 1/5. Hago todo el reemplazo y voy haciendo las operaciones. Acá mi primer término, saco fuera el coeficiente y me quedaría esta expresión. Laplace a la menos 1 Laplace a la menos 1 de 1 sobre s más 3.
más 4/5, esto estoy separando, más 4/5 s sobre el denominador, que sería s al cuadrado más 2s más 2, más 1/5 Laplace a la menos 1 de 1 sobre s al cuadrado más 2s más 2. Ya he hecho o ya he separado. Ahora, en este primer término no hay problema, voy a poder resolver directamente por tablas. Acá, en este segundo término, tengo que aplicar artificios de manera que pueda resolver y determinar la transformada inversa mediante tablas. ¿Qué es lo que necesito? Hago operaciones en el denominador. Voy a tomar estos dos términos y voy a sumar y restar 1 para que se convierta en un trinomio cuadrado perfecto. Haciendo ese artificio, ¿qué me queda? S más 1 al cuadrado y más 1. Y en el denominador, para no alterar la expresión, hago lo mismo. S más 1 y menos 1. El siguiente término copio tal como está, pero el denominador aplico este mismo artificio, ¿no? Ya lo tengo de esa manera. En el siguiente paso, ¿qué hago? Mi primer término se sigue manteniendo tal como está. Esto voy a separar de la forma en que me conviene para poder resolver. Entonces voy a dejar S más 1 dentro de una transformada inversa de Laplace y este menos 1 lo separo. El mismo coeficiente, el denominador sigue siendo el mismo. Y el último término que lo vuelvo a copiar. Acá, si observamos, estos dos términos son términos semejantes y puedo reducir. Copio mi primer término, mi segundo término, mi tercer término va a ser menos 4/5 más 1/5, me va a dar menos 3/5. La transformada inversa de toda esta expresión. Ahora sí puedo resolver todas las transformadas inversas. En el primer caso es directo, menos 4/5, y aplico la transformada de tablas, la transformada inversa para esta expresión, que sería e a la menos 3t. Acá copio la constante. Y acá necesito aplicar la propiedad de traslación, lo mismo que en este otro término. La propiedad de traslación me dice de que va a ser igual a e a la menos t menos at. A vale menos 1, por lo tanto tendría e a la menos t acá adelante. Me quedaría s sobre s al cuadrado más 1. Acá hago lo mismo, menos 3/5 e a la menos t, y me quedaría la expresión 1 sobre s al cuadrado más 1. Finalmente, aplicando ya todas las transformadas inversas que faltan, mi primer término es este, mi segundo término sería más 4/5 e a la menos t, la transformada inversa de esta expresión es el coseno de t. Siguiente término, menos 3/5 e a la menos t, la transformada inversa de esta expresión es seno de at, que sería a1 sobre a, que también es 1, y está resuelta esa transformada inversa.